La información presentada a continuación por Iván Darío Moreno, PhD, rector y fundador de Zion International University, es el resultado de sus estudios y conocimientos personales y representa la opinión de él y sus marcas. Sin embargo, la decisión de asumir, escuchar o interiorizar la información suministrada es responsabilidad de cada uno. Gracias por acompañarnos. Hola, muy buenos días, tardes y noches a todos ustedes. Les sale Iván Darío Moreno, soy doctor en diseño instruccional y tecnología. Bienvenidos a mi programa de neuroeducación. En esta vez les voy a hablar sobre las funciones ejecutivas. Las funciones ejecutivas es prácticamente un grupo de funciones que cumple el cerebro para llevar a cabo ciertas funciones muy complejas. Los neurocientíficos han agrupado esas funciones en tres grandes dimensiones. La primera es la memoria a corto plazo, la segunda es el control inhibitorio y la tercera es la flexibilidad cognitiva o mental. Y estas tres las necesitamos para las situaciones que vivimos diariamente, ¿sí? Y sobre todo para, por ejemplo, toma de decisiones o también para aprender en general. Es muy importante esas funciones ejecutivas. Por ejemplo, estas funciones ejecutivas nos ayudan a organizar nuestras ideas, a desarrollar la creatividad, nos ayuda a poder, digamos, analizar los eventos que no son anticipados, ¿sí? Nos ayuda a asimilar información que es nueva para nosotros y por eso es que son tan importantes en el momento del aprendizaje. Por ejemplo, cuando hablamos de inhibición, estamos hablando de todo lo que tiene que ver con el autocontrol, ¿sí? Resistir tentaciones, por ejemplo, o resistir a actuar de forma impulsiva. Cuando hablamos del control de la interferencia, estamos hablando, por ejemplo, de la atención selectiva y de la inhibición cognitiva. Y también cuando hablamos de, por ejemplo, de la flexibilidad cognitiva, estamos hablando de cómo ver las cosas desde otra perspectiva, que es algo que no todas las personas han desarrollado, de ver un evento o una circunstancia desde otro ángulo. Eso está muy relacionado con el desarrollo de las funciones ejecutivas. Por ejemplo, en un adulto, cuando hablamos de la memoria a corto plazo, estamos hablando que el adulto puede recordar múltiples tareas, reglas y estrategias que pueden variar en cada situación. Cuando hablamos del control inhibitorio, pues obviamente los adultos tienen un autocontrol consistente y pueden, por ejemplo, responder según las reglas, los códigos sociales, ¿sí? Que a diferencia pues de un niño, pues el niño no lo hace y que precisamente hace que el niño sea niño, porque precisamente el niño aún no ha desarrollado ese autocontrol y no ha incorporado un poco lo que se puede o no se puede hacer en un contexto social. Y la flexibilidad cognitiva en un adulto es simplemente revisar o tener la capacidad de revisar las acciones y los planes, ¿sí? Cuando las condiciones son cambiantes. Los neurocientíficos se han dado cuenta de que a lo largo de la vida de una persona las funciones ejecutivas van evolucionando y para cada periodo existe unas características más o menos similares entre todos los individuos que tienen la misma edad. Eso sería, digamos, en un cerebro normal, un cerebro sano.
Cuando hablamos de la neurofisiología de las funciones ejecutivas, estamos hablando de qué partes del cerebro, o más bien en qué partes del cerebro digamos, se activan estas funciones. Y los neurocientíficos se han dado cuenta de que la parte, digamos, que llamamos neocorteza, la que más se activa cuando se hacen esas, bueno, cuando requerimos hacer esas funciones, la parte de la neocorteza. Y obviamente, ustedes saben que todo el cerebro es un conglomerado de redes neuronales, entonces todo pues se activa, pero más que todo esas funciones ejecutivas están en la parte de la neocorteza. ¿Cuáles son los beneficios de desarrollar las funciones ejecutivas? Porque nos ayudan a la creatividad, a la flexibilidad cognitiva, nos ayudan al autocontrol y sobre todo a la atención selectiva. Nos ayudan a desarrollar la disciplina y la perseverancia. Y también nos ayuda a desarrollar nuestra memoria a corto plazo. Y la memoria a corto plazo está muy relacionada con nuestro progreso, por ejemplo, académico e intelectual. Eso es muy importante pues, para las personas que están estudiando, digamos, de forma, ya sea estén estudiando en una escuela, en un colegio, en una universidad o simplemente de forma autónoma. Es muy importante la memoria a corto plazo. También se han hecho muchos estudios para entender qué pasa cuando la memoria o cuando las funciones ejecutivas son más bien pobres o no están bien desarrolladas. Por ejemplo, en la salud mental se ha encontrado que las funciones ejecutivas no funcionan del todo bien cuando hay adicciones, cuando hay una hiperactividad del déficit de la atención, cuando hay desórdenes de la conducta, depresión, desórdenes compulsivos obsesivos o esquizofrenia. En cuanto a la parte física, de salud física, se ha encontrado que la obesidad, el abuso de sustancias y los tratamientos, digamos, más bien pobres, están relacionados con funciones ejecutivas menos desarrolladas. En cuanto a calidad de vida, se ha encontrado que la gente con mejores funciones ejecutivas tiene una mejor calidad de vida. En cuanto a la escolaridad, se ha encontrado que un marcador para saber si, por ejemplo, un niño está listo pues para entrar a estudiar, el marcador es mucho más claro cuando se tienen funciones ejecutivas evolucionadas, es decir, desarrolladas, que con el simple IQ, que es el cociente intelectual, o simplemente digamos, por los resultados de un examen de matemáticas o de lectura. Es decir, hay como más claridad, o más bien garantía, llamémoslo, de que un niño con funciones ejecutivas más desarrolladas que vaya, digamos, a desenvolverse mejor en un ambiente académico. También las funciones ejecutivas predicen, eso es importante, la competencia de lectura y la competencia matemática a través de los años escolares. Se ha encontrado que las funciones ejecutivas que son más bien pobres están relacionadas con la baja productividad y la dificultad en encontrar trabajo. Eso es muy interesante tenerlo en cuenta. También se ha encontrado una relación entre las funciones ejecutivas, digamos que pobres o más bien deficientes, en cuanto a la armonía marital, es decir, cuando la pareja tiene dificultades en llevársela bien con la otra persona, está muy relacionada con las funciones ejecutivas. Y también en la parte de seguridad pública, las funciones ejecutivas están muy relacionadas con problemas sociales como el crimen, el comportamiento, digamos, antisocial, la violencia y de este tipo. Entonces ustedes verán lo importante que son las funciones ejecutivas
no solamente para la vida personal, sino también para la vida en sociedad. Y como les había dicho, las funciones ejecutivas se van desarrollando con el tiempo, con la edad. Y bueno, la pregunta es, ¿qué podemos nosotros hacer como para mejorarlas? Esa sería la gran pregunta. ¿Cómo mejorar nuestra capacidad de raciocinio, nuestra memoria a corto plazo, nuestro autocontrol? Entonces, digamos que para resumirles, es muy interesante entender que hay muchas cosas que según los neurocientíficos nos pueden ayudar. ¿Qué cosas nos pueden ayudar? El ejercicio. El ejercicio en todas sus magnitudes nos ayudan mucho en las funciones ejecutivas. Curiosamente se ha encontrado que las artes marciales ayudan muchísimo. Cuando hablo de artes marciales hablo de prácticas orientales, por ejemplo, como el tai chi, el kung fu, el qigong, ¿sí? Incluso muchas prácticas orientales, incluyendo el yoga y muchos métodos de meditación, se han descubierto que son muy beneficiosas para las funciones ejecutivas. Otra cosa que se ha encontrado que parece que es muy interesante son por ejemplo, los aeróbicos. Hay muchas personas que les gusta hacer aeróbicos, también se ha encontrado que es bueno para el desarrollo de las funciones ejecutivas. Aprender un idioma extranjero también se ha encontrado que es bueno para las funciones ejecutivas. El entrenamiento musical es otra que ha ayudado muchísimo para desarrollar las funciones ejecutivas. Bueno, aquí simplemente les hablé grosso modo sobre las funciones ejecutivas y las cosas que científicamente se ha comprobado que ayudan a mejorarlas. Y antes de terminar, sí me gustaría hablarles que en las funciones ejecutivas se ha descubierto algo sobre lo que llamamos en inglés el multitasking, que es las personas que les gusta hacer muchas cosas al mismo tiempo. Entonces se ha encontrado que el multitasking, que es hacer varias cosas al mismo tiempo, realmente está relacionado con la capacidad que tiene la memoria a corto plazo de hacer muchas cosas al mismo tiempo, pero que realmente el cerebro no tiene esa capacidad, ¿sí? Entonces, si usted es de las personas que puede hacer muchas cosas al mismo tiempo, se debe a su memoria a corto plazo, pero realmente el cerebro, por cuestiones de energía y por cuestiones también fisiológicas, lo que hace es más bien enfocarse en ciertas tareas para hacerlas bien y para utilizar toda la energía en eso, ¿sí? Por eso es muy importante que en lo que, digamos, en nuestra vida diaria, en la educación, nosotros nos enfoquemos en ciertas cosas para hacerlas bien, que seamos eficaces y eficientes, ¿sí? Y el multitasking ya estaría relacionado más bien con información de la memoria a corto plazo, que puede ser una información muy automática o muy, sí, más que todo automática, que está grabado en nuestro subconsciente. Bueno, espero que les haya gustado. Les hablo Iván Darío Moreno y los espero en otra emisión de Neuroeducación. Hasta luego. La información que acabamos de presentar por Iván Darío Moreno, PhD, rector y fundador de Zion International University, es el resultado de sus estudios y conocimientos personales y representa la opinión de él y sus marcas. Sin embargo, la decisión de asumir, escuchar o interiorizar la información suministrada es responsabilidad de cada uno. Gracias por acompañarnos.